Capítulo 1. La ilusión de la normalidad. Era una tranquila tarde en el pequeño pueblo de Montjuïc, un lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Las calles estaban flanqueadas por árboles cuyas ramas estaban cargadas por el peso de las hojas de otoño. No era el tipo de lugar donde ocurriera algo inusual, pero era el escenario perfecto para que los secretos crecieran, ocultos detrás de vallas blancas y jardines bien cuidados. Lena era una residente típica de Montjuïc, un pueblo que se enorgullecía de su paz y estabilidad. Vivía en una casa de 2 plantas en la esquina de la calle del Sol, la típica casa que uno podría encontrar en cualquier barrio suburbano. Su esposo, Jacques, trabajaba como contable, y su hija, Emily, era una niña brillante y curiosa de 10 años. Lena tenía todo lo que siempre había deseado: una familia amorosa, una casa encantadora y un trabajo que disfrutaba como bibliotecaria en la biblioteca local. Su vida parecía perfecta, como la imagen de normalidad que siempre había soñado. Pero incluso las vidas más perfectas tienen grietas, y la vida de Lena no era una excepción. Cada noche, mientras se acostaba, no podía sacudirse la sensación de que algo no iba bien. No es que hubiera alguna señal clara de problemas: su matrimonio era sólido, su hija estaba sana, y su trabajo era seguro. Eran las pequeñas cosas las que la inquietaban. La forma en que Jack a veces llegaba tarde sin explicación, o como Emily parecía tener más preguntas que respuestas últimamente. Pero Lena apartaba esos pensamientos, diciéndose a sí misma que era solo el estrés de la vida diaria. Luego, una tarde lluviosa de jueves, todo cambió. Lena estaba organizando la biblioteca cuando un hombre entró. Era alto, llevaba un traje oscuro, con un rostro que le parecía demasiado familiar. Su cabello era oscuro, cuidadosamente peinado, y se movía con una autoridad que hacía que Lena se sintiera incómoda. No era un visitante habitual de la biblioteca, y la forma en que miraba alrededor como si estuviera buscando algo solo aumentaba la inquietud que crecía en su columna vertebral. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Lena, forzando una sonrisa. El hombre se giró hacia ella, sus ojos fríos y calculadores. Creo que sí, dijo, con una voz baja y firme. Estoy buscando a alguien. Una mujer llamada Lena Carter. El corazón de Lena dio un brinco. Soy yo, respondió, temblando ligeramente. ¿Nos conocemos? El hombre negó con la cabeza. No, pero sé mucho sobre ti. Y creo que sabes más de lo que estás dejando ver. Lena sintió que su respiración se detenía. Las palabras del hombre flotaron en el aire como una nube oscura, y en ese instante supo que algo había cambiado, algo que no podía ignorar. El hombre dio un paso hacia ella, bajando la voz aún más. Necesito que vengas conmigo. Hay cosas sobre tu vida que no entiendes. Cosas que ni siquiera sabes que están sucediendo. Lena sintió un grito interno que le pedía que lo ignorara, que se quedara en la seguridad de lo familiar, pero algo en su interior le decía que este hombre tenía la clave de algo que había estado buscando, aunque no lo supiera aún. Lo siguió hasta salir de la biblioteca. Al poner un pie en la calle empapada de lluvia, Lena sintió como si caminara hacia lo desconocido. El mundo que conocía, la vida que había construido, de repente se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. El hombre la llevó hasta un coche negro estacionado en la acera. Sin decir una palabra, abrió la puerta para ella. Lena dudó un momento, su corazón latiendo fuerte en su pecho. La expresión del hombre seguía inexpresiva, pero había una urgencia silenciosa en la forma en que le hizo señas para que se subiera. La lluvia caía con más fuerza. El sonido de las gotas golpeando el techo del coche era ensordecedor en el silencio que se había instalado entre ambos. Lena se sentó en el asiento del copiloto, su mente un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? ¿Y qué sabía sobre su vida que ella no? El coche arrancó y se alejó de la acera, las calles familiares de Montjuïc desapareciendo detrás de ellos. Mientras se adentraban en lo desconocido, Lena sintió una extraña sensación de inevitabilidad invadirla. Había vivido en un mundo de ilusiones, convencida de que todo era como parecía. Pero ahora,
Estaba a punto de descubrir la verdad, aquel conocimiento que pondría todo patas arriba. Por primera vez en su vida, Lena comprendió que la normalidad que tanto había luchado por mantener no era más que una máscara. Y ahora, esa máscara estaba a punto de caerse. Capítulo 2. El secreto bajo la superficie. El coche avanzaba por caminos sinuosos, dejando atrás las luces tranquilas de la ciudad mientras se adentraban en las afueras de Montjuic. Lena miraba al hombre sentado a su lado, pero él no la miraba, sus ojos fijos en la carretera oscura. El sonido del motor era el único ruido que rompía el silencio tenso que llenaba el interior del vehículo, amplificando la presión sobre su pecho. La lluvia seguía cayendo, los limpiaparabrisas moviéndose con precisión mecánica. Su mente corría a toda velocidad, cada pensamiento chocando con el siguiente, pero por más que intentaba, no lograba encontrar sentido a lo que estaba pasando. ¿Quién era este hombre? ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Tras lo que pareció una eternidad, el coche finalmente redujo la velocidad, girando hacia un camino estrecho de grava. Las luces del coche iluminaban un edificio oscuro a lo lejos, su silueta destacando como un centinela en medio de la tormenta. El lugar parecía fuera de lugar, un contraste radical con el pequeño pueblo en el que había vivido toda su vida. El hombre apretó el volante, su mandíbula tensa, pero su expresión impasible. Hemos llegado, dijo, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero parecía vacía de emoción, como si estuviera diciendo algo que ya sabía que era inevitable. Lena trajo una mano a su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Algo en su interior le decía que no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder, pero tampoco podía dar marcha atrás. Había algo que le impulsaba a seguir adelante, una fuerza que no podía entender completamente. El coche se detuvo frente a un edificio gris y desgastado, una estructura industrial que parecía deshabitada. El hombre salió del coche sin decir palabra y Lena lo siguió, sintiendo como el aire fresco de la noche se colaba entre sus ropas mojadas. La puerta del edificio crujió al abrirse, revelando un interior sombrío. El ambiente olía a polvo y a metal oxidado, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. Pero lo que más llamaba su atención era la fila de monitores que ocupaban toda una pared, cada uno mostrando algo distinto, gráficos, números, imágenes llenas de estática. ¿Qué es todo esto? Lena preguntó, su voz apenas un susurro mientras se acercaba a uno de los monitores. El hombre no contestó de inmediato. Caminó hacia un panel de control y presionó un botón, haciendo que las luces del techo parpadearan antes de iluminar toda la sala con una luz fría y antinatural. Lena pudo ver con más claridad ahora los complejos equipos tecnológicos que llenaban las paredes. Todo parecía demasiado avanzado para un pueblo como Montjuic. Esto es donde las cosas se complican, dijo el hombre, volviendo a girarse hacia ella. Su voz no mostraba piedad ni consuelo, solo una calma inquietante. Lo que estás a punto de ver es todo lo que nunca te dijeron sobre tu vida. Lena respiró profundamente, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vida? ¿Qué está pasando aquí? El hombre la miró de nuevo, esta vez con una leve sombra de comprensión en sus ojos. Has estado viviendo una mentira, Lena. Todo lo que crees saber sobre ti misma, sobre tu familia, tu vida, no es la verdad. Este pueblo, este mundo, todo es parte de algo mucho más grande. Lena sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, la incertidumbre ahogando su voz. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a uno de los monitores y presionó un botón. La pantalla parpadeó, revelando una imagen borrosa de la casa de Lena, el lugar que había sido su hogar durante años. Era una transmisión en vivo, mostraba la puerta principal, las ventanas, el jardín, todo. Como si estuvieran vigilando cada movimiento que hacía. Lena dio un paso atrás, el corazón latiendo fuertemente en su pecho. ¿Qué es esto? ¿Cómo tienes una cámara en mi casa? El hombre no le prestó atención.
No solo tu casa. Es todo. Todos en Montjuic. Todos ustedes han sido parte de un experimento, Lena. La sensación de desorientación y miedo creció en Lena mientras el aire parecía volverse más espeso a su alrededor. ¿Un experimento? ¿Qué tipo de experimento? El hombre se giró hacia ella, los ojos fijos, serios. Un experimento para controlar el comportamiento humano. Todo lo que ves, todo lo que has vivido, ha sido cuidadosamente diseñado. Tus recuerdos, tus experiencias, todo ha sido influenciado, monitoreado y ajustado. La pregunta es, ¿por qué nunca lo cuestionaste? Lena sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, estaba en juego. Entonces mi vida, mi familia, todo esto es falso. El hombre no contestó de inmediato. No es falso. Está manipulado. Controlado. Lena luchó por mantenerse en pie, sus piernas temblando bajo ella. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? El hombre dio un paso hacia ella, sus ojos oscuros. Porque hay fuerzas que operan más allá de lo que puedas imaginar. Este pueblo, este experimento, es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Y tú, Lena, eres clave para entenderlo. Lena dio un paso atrás, luchando por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo puedo detener algo así? El hombre la miró. Fijamente, su voz baja. La única forma de detenerlo es comprender la verdad. Debes descubrir por qué esto comenzó, cómo ocurrió, y qué puedes hacer para detenerlo. Lena sintió una mezcla de pavor y determinación. Ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una vida tranquila y normal se había convertido en una pesadilla que debía resolver. Capítulo 3. Desvelando el pasado. Lena se quedó allí, paralizada frente al monitor, mirando la imagen de su casa. Un lugar que siempre había considerado su refugio, su santuario. Ahora, parecía más un escenario, un decorado para una obra de la que nunca había sido consciente. El hombre a su lado, sin inmutarse, observaba la pantalla mientras ella trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me haces esto?, preguntó Lena, su voz quebrada por la incredulidad. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? El hombre no la miró. En su lugar, sus dedos tocaron el panel de control, y la imagen de la pantalla cambió. Ahora, mostraba algo diferente, gráficos, mapas, imágenes de satélite de Montjuic. Todo parecía estar conectado, como si cada rincón del pueblo estuviera bajo vigilancia, como si todo estuviera siendo observado. Y Lena sabía que no era solo ella. Todos en el pueblo estaban involucrados de alguna manera. «Porque es hora de que veas la verdad», respondió el hombre, sus palabras implacables. Tu vida, Lena, ha sido solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor. Y ahora, es tu turno de descubrir cómo encajas en todo esto. Lena miró los mapas y los gráficos que cubrían la pantalla. Se sentía como si el aire se le hubiera escapado, como si estuviera viendo el mundo desde una distancia imposible de alcanzar. «Pero ¿qué soy yo en todo esto?», susurró, más para sí misma que para él. «¿Por qué me eligieron?». El hombre se giró lentamente hacia ella, sus ojos penetrantes, como si pudiera ver dentro de su alma. Te eligieron porque eres especial, Lena. Tienes las características necesarias para formar parte de este experimento. Eres el punto de partida, el catalizador que llevará a la evolución de este proyecto. Lena frunció el ceño, no entendiendo. ¿Evolución? ¿De qué estás hablando? De control, dijo el hombre, su voz ahora grave. El control de la sociedad. El control de los pensamientos, de las decisiones. Esto no es solo sobre Montjuic. Esto es un modelo, un prototipo para algo mucho más grande. Y tú eres la clave para avanzar a la siguiente fase. Lena se sintió como si la estuvieran estrangulando con cada palabra. Todo lo que conocía, todo lo que había creído ser verdad, se estaba desmoronando frente a ella.
¿Y mi familia?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Jack? ¿Emily? ¿Ellos también están involucrados? El hombre no respondió de inmediato. Solo miró hacia el suelo, como si estuviera recordando algo. Ellos también son parte de esto. Pero no de la misma manera que tú. No tienen el mismo propósito. Lena sintió un frío recorrer su espalda. Sus pensamientos se desmoronaron, y por un momento se sintió completamente perdida. ¿Cómo podía estar tan equivocada acerca de su vida, acerca de las personas que amaba? ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? El hombre levantó la cabeza, su mirada fija en ella. Lo que debes hacer es lo que todos en tu situación deberían haber hecho desde el principio. Descubrir la verdad. Destruir el sistema desde dentro. Y hacer que la gente despierte. La lucha no será fácil, pero es lo único que puede cambiar algo. Lena se quedó allí, respirando profundamente, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. La idea de destruir todo lo que conocía, de enfrentarse a algo tan poderoso, era aterradora. Pero también sabía que no tenía elección. Había vivido en una mentira, y ahora tenía que hacer algo con la verdad. ¿Cómo empiezo?, preguntó, decidida a dar el siguiente paso. El hombre dio un paso hacia ella, sus ojos ahora llenos de una intensidad que Lena no había visto antes. Empieza por buscar respuestas. Investiga todo lo que puedas sobre el sistema, sobre la gente que está detrás de él. No te dejes atrapar por las mentiras. Y, sobre todo, no confíes en nadie. No importa cuán cerca estés de ellos. El control está en todas partes, incluso en los más cercanos a ti. Lena asintió lentamente, el peso de sus palabras golpeándola con fuerza. No estaba lista, pero sabía que debía hacerlo. Tenía que empezar a luchar. Su vida ya no era la misma, y ahora tenía un propósito, aunque fuera oscuro y aterrador. Y cuando todo esto termine, dijo el hombre, su voz baja y casi en un susurro, el mundo que conoces ya no existirá. Lena lo miró, sus pensamientos se agitaban en su mente. Entonces, ¿qué pasará después? Eso depende de ti, respondió el hombre, antes de girarse y caminar hacia una de las puertas del edificio. Tú serás quien cambie el curso de los acontecimientos. Solo tú puedes decidir qué hacer con el poder de la verdad. Lena observó cómo se alejaba, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Había comenzado su viaje hacia lo desconocido, un viaje que la llevaría a enfrentarse con las mentiras que había vivido durante tanto tiempo. Y en algún lugar dentro de ella, un fuego comenzó a arder. Capítulo 4. El despertar de la resistencia. El aire frío de la noche envolvía a Lena mientras salía del edificio, las puertas metálicas cerrándose detrás de ella con un sonido resonante. Estaba sola, rodeada por la oscuridad, y sin embargo, en su interior había una chispa, una sensación de que ahora tenía un propósito. La verdad que acababa de descubrir la había despojado de su vida anterior, pero también la había empoderado de una manera que no podía ignorar. Las luces del pueblo de Montjuic estaban lejanas, como si estuviera viendo todo desde una nueva perspectiva. Sus pasos resonaban sobre el pavimento, pero el sonido parecía distante, como si no formara parte del mundo que conocía. Todo lo que había sido familiar ya no lo era. La sensación de estar en un lugar ajeno la envolvía por completo. El hombre había dicho que todo lo que conocía era parte de un plan más grande. Había mencionado un sistema que había controlado su vida y la de todos en Montjuic. Pero ahora que lo pensaba, Lena comprendía que ese sistema no solo afectaba a su pueblo, sino que podría estar en todas partes. ¿Cuánto de lo que había considerado normal era realmente manipulado? ¿Cuántas vidas habían sido controladas sin que nadie se diera cuenta? De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Lena lo sacó rápidamente, el miedo invadiéndola por un instante, pero pronto se dio cuenta de que solo era un mensaje de Jack. Te espero en casa. No olvides que mañana tenemos que hablar de lo que pasó con Emily. Lena sintió una punzada de angustia en su pecho.
Su marido no tenía idea de lo que estaba sucediendo, de lo que ella había descubierto. La sensación de traición era abrumadora. Pero sabía que no podía hablar con él de inmediato. Había cosas mucho más grandes en juego, y cualquier palabra que dijera podría poner en peligro lo que estaba a punto de emprender. Guardó el teléfono con rapidez y siguió caminando, cada paso sintiendo el peso de lo que debía hacer. Ya no podía confiar en nada de lo que había conocido. Cada conversación, cada encuentro, incluso los más simples gestos de su familia, podían estar siendo observados, analizados, manipulados. De pronto, recordó el mapa que el hombre le había mostrado en la sala del laboratorio, y la pequeña luz roja que marcaba una ubicación en los márgenes de Montjuïc. Aquella era la clave. Era allí donde comenzaría su verdadera lucha. Donde podría encontrar más respuestas, tal vez incluso a las preguntas más profundas de todo este experimento. Lena no podía ir sola. No podía confiar en nadie, pero necesitaba aliados. Los ojos que la observaban, las voces que se susurraban detrás de las paredes, no desaparecerían si no enfrentaba la verdad. ¿Pero quién en su vida podía ser confiable? La desconfianza se infiltraba en cada rincón de su mente. Tomó una decisión rápida. Necesitaba llegar a la biblioteca, un lugar que siempre había sido su refugio, su santuario de conocimiento. Quizás allí podría encontrar algo que la ayudara a entender mejor la situación, y tal vez, descubrir cómo podía derrotar a la fuerza que controlaba su vida. Al llegar a la biblioteca, Lena notó algo extraño: la puerta estaba entreabierta. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera observando, y se adentró en la penumbra del edificio. Había algo en el aire, una tensión palpable, como si la biblioteca misma estuviera vigilando sus movimientos. Se acercó a la sección de archivos, donde recordaba haber visto algunos documentos antiguos sobre la historia del pueblo. Al revisar los estantes, algo llamó su atención. Un archivo marcado con una etiqueta antigua: Proyecto Montjuïc. Lena sintió que el corazón le dio un vuelco. Sacó el archivo con manos temblorosas. Dentro, encontró documentos que detallaban la creación del pueblo de Montjuïc, pero no solo eso. Había planos de vigilancia, registros de habitantes, y una línea de tiempo con fechas clave. Lo más inquietante era el sello que aparecía en cada página: Control Global de Conducta. Estaba claro que este pueblo había sido parte de algo mucho más grande que un simple experimento social. De repente, escuchó pasos acercándose. Lena guardó el archivo rápidamente y apagó la luz de la mesa. Un leve crujido en el suelo hizo que se detuviera. No estaba sola. Un susurro vino de la oscuridad. Sabía que vendrías. Lena dio un salto, su corazón latía con fuerza en su pecho. Al girarse, vio a una mujer, de pie en la entrada de la sala de archivos. Sus ojos brillaban con una intensidad que la sorprendió. ¿Quién eres?, Lena preguntó, la voz apenas audible. Soy parte de la resistencia, respondió la mujer. He estado vigilando el proyecto durante años. Y creo que ya es hora de que comiences a luchar. Lena. No podía creer lo que estaba escuchando. La resistencia. ¿Existía una resistencia en Montjuïc? ¿Había otras personas que sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Podría confiar en ella? ¿Cómo sabes todo esto?, Lena preguntó, aún desconfiada. Porque no soy la única que lo sabe, dijo la mujer, acercándose lentamente. Hay muchos más. Pero necesitamos trabajar juntos. Si no lo hacemos, el sistema nos aplastará a todos. Lena miró a la mujer, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Era posible que estuviera frente a alguien que podía ayudarla? ¿Alguien que conocía la verdad? Necesitaba respuestas, y ahora tenía una oportunidad de obtenerlas. ¿Qué debemos hacer?, Lena preguntó, con una determinación que no había sentido antes. La mujer la miró fijamente. Luchar. Y encontrar el corazón del sistema. Solo allí podremos destruirlo. Lena asintió,
sintiendo que el destino finalmente había dado un giro inesperado. Ahora tenía aliados, y con ellos, un camino hacia la liberación. Pero también sabía que la lucha que se avecinaba sería más difícil de lo que nunca habría imaginado. Capítulo 5. El final de la mentira. La lluvia había dejado de caer, pero el aire de la madrugada estaba cargado de una tensión palpable. Montjuic nunca había estado tan silencioso. Lena se encontraba de pie frente a una puerta cerrada en el corazón del pueblo, la última barrera que la separaba de la verdad definitiva. La resistencia, liderada por la mujer que había encontrado en la biblioteca, había sido su única guía en este viaje hacia lo desconocido. Pero ahora, al acercarse al centro del control, Lena sabía que no solo iba a enfrentar las mentiras del sistema, sino también su propia identidad. ¿Estás lista?, preguntó la mujer, su voz grave y seria mientras ajustaba la capucha de su abrigo. Lena asintió, respirando profundamente. La mujer le ofreció una pequeña sonrisa, pero era una sonrisa llena de conocimiento y tragedia, como si supiera lo que significaba dar este último paso. Esto es más grande de lo que imaginas, Lena, dijo la mujer, mirando el edificio frente a ellas. Este es el corazón del sistema. Si lo destruimos, su control sobre todos nosotros se romperá. Lena no dijo nada, pero su corazón latía fuerte en su pecho. Sabía que no había vuelta atrás. Durante meses, había vivido con la duda, la confusión, el miedo. Había visto cómo todo lo que conocía se desmoronaba, y ahora, frente a esa puerta, podía ver el final de esa mentira. No podía evitar pensar en Jack y Emily. A pesar de la verdad que había descubierto, su amor por ellos seguía intacto. Sin embargo, sabía que para destruir el sistema que los había atrapado, debía enfrentarse a algo mucho más grande que el dolor de su propia familia. Vamos, dijo la mujer, tomando la llave que había estado guardando. La introdujo en la cerradura y giró lentamente. La puerta se abrió con un ruido metálico que resonó en la quietud de la madrugada. Dentro, la sala estaba iluminada solo por las luces tenues de las pantallas que cubrían las paredes. Lena no pudo evitar sentirse abrumada por la magnitud del control que veían reflejados en las pantallas, miles de rostros, miles de vidas siendo observadas, cada movimiento monitoreado. Era como si estuvieran viendo un mundo entero desde las sombras, donde nada sucedía sin que alguien lo supiera. La mujer caminó hacia el panel de control central, donde una consola gigante mostraba las conexiones entre los sistemas. Este es el núcleo, explicó. Aquí es donde todo se gestiona. Si apagamos esto, el sistema dejará de funcionar. Lena dio un paso hacia adelante, su respiración acelerada. ¿Es tan fácil?, preguntó, dudando de que algo tan grande pudiera caer con un simple botón. La mujer la miró, su rostro grave. No, no es fácil. Pero es lo único que tenemos. Ya no hay tiempo para dudas. Lena miró las pantallas una vez más. En cada una de ellas, veía imágenes de su propia vida, de la gente que había conocido y amado. Cada movimiento, cada palabra que había dicho, había sido observada, manipulada. El dolor de esa revelación se coló en su pecho, pero la rabia empezó a reemplazarlo. No podía permitir que siguiera funcionando. No podía permitir que más personas sufrieran lo mismo. ¿Estás lista?, la mujer preguntó una vez más. Lena asintió con firmeza, ya sin vacilar. Sí. Juntas, presionaron los botones en el panel de control. El sistema comenzó a emitir un sonido bajo y constante, como si estuviera despertando de un largo sueño. Las luces titilaron y las pantallas comenzaron a parpadear. Entonces, la mujer miró a Lena con una sonrisa de satisfacción. Lo hemos hecho, dijo. Pero antes de que pudiera continuar, una alerta roja comenzó a parpadear en una de las pantallas más grandes. Las imágenes de Montjuic empezaron a distorsionarse, y una voz metálica resonó por los altavoces de la sala. Sistema en peligro. Iniciando protocolo de seguridad. Lena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a la mujer, quien parecía saber lo que eso significaba.
El sistema no caerá tan fácilmente, dijo la mujer con voz grave. Debemos salir ahora. No hubo tiempo para dudar. Lena y la mujer se dirigieron hacia la puerta, pero antes de que pudieran salir, una figura apareció frente a ellas. Un hombre vestido con un traje oscuro, con una expresión fría como el acero. Pensaron que podían destruirlo, dijo el hombre, con una calma aterradora. Pero el control nunca fue solo sobre Montjuic. Esto está en todas partes. Lena y la mujer se detuvieron en seco. El hombre no estaba solo. Otros más, vestidos de manera similar, emergieron de las sombras, rodeándolas. No tienen idea de lo que están enfrentando, continuó el hombre, dando un paso hacia ellas. El sistema que crearon no solo controla a las personas. Los controla a ustedes. No pueden destruir lo que no entienden. Lena sintió una punzada de terror. Pero al mismo tiempo, sabía lo que tenía que hacer. No importaba cuánto se resistieran. No importaba lo que les dijeran. El sistema ya no tenía poder sobre ella. Lo único que no entienden, dijo Lena, su voz firme, es que no se trata de lo que ustedes controlan. Se trata de lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. Con un último esfuerzo, Lena empujó un botón en el panel, y una explosión de luz iluminó la sala, apagando las pantallas y sumiéndolo todo en la oscuridad. Cuando la luz volvió a encenderse, el hombre y sus compañeros ya no estaban. La sala estaba vacía. Lena miró a su alrededor, sabiendo que había hecho lo correcto. El sistema había caído, pero su lucha no había terminado. Había mucho más por hacer. Había más personas a las que despertar, más mentiras que desvelar. Y, aunque el futuro era incierto, Lena sabía que había dado el primer paso hacia un mundo donde la verdad y la libertad finalmente podían existir.